Entonces, nosotros en la pantalla, ahora vamos a seguir con lo de la reanimación. Normalmente, bueno, antes de que el bebé nazca, la circulación no es como es en el adulto. En el adulto o en el ya nacido, por ejemplo, la circulación va desde las pulmonares, que ya viene de las venas pulmonares, ya viene oxigenada, llega a la aurícula derecha, de la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho va a pasar hacia la aorta, ¿no? Bueno, sí. Ah, no, a ver, espérense. Es que aquí está la fetal. Ok, bueno, en la fetal, la placenta ya es el órgano que se va a encargar de la oxigenación de la sangre, ¿sí? De aquí van a venir las arterias, que ya vienen con la sangre oxigenada, y de la sangre oxigenada va a ir hacia la vena porta, y eso va a llegar al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho se va a pasar al ventrículo izquierdo, que ya se encuentra aquí comunicado, porque recuerden que en la circulación fetal hay unos pequeños agujeros que comunican estos ventrículos, y ya de este ventrículo a través de la aorta, se va a pasar hacia toda la circulación general, ¿sí? Es decir, aquí no sucede como en el cuerpo humano, que primero pasa a los pulmones, de los pulmones se oxigena y pasa hacia el atrio izquierdo, y del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Sino que aquí pasa entre los ventrículos, ¿sí? No están separadas las dos mitades del corazón. Pero ya que nace, a estos ductos o estos forámenes que mantenían esta permeabilización, pues se cierran y ya dejan dos cavidades abiertas, ¿no? En las que va a haber sangre que se va a hacer, en donde se va a recibir sangre desoxigenada desde las venas, y se va a pasar hacia los pulmones. Luego de los pulmones se va a oxigenar y va a pasar hacia la porción izquierda del corazón, y de la porción izquierda hacia los vasos, hacia la aorta, ¿no? Entonces, estos de los primeros cambios que aparecen una vez que nace el bebé, que ya son clampeadas las venas y arterias umbilicales. Y es importante que nosotros sepamos que esto solamente va a mantener cierta permeabilidad, porque hay remanentes de algo que se llama conducto arterioso, que es una estructura que nosotros vemos aquí en este esquema de color morado, que sale de hecho del ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo sale hacia los pulmones. Esta estructura lo que normalmente haría sería un cortocircuito entre la sangre no oxigenada con la sangre oxigenada. Pero tras el nacimiento, pues se rompe esto, y se supone que ya la circulación debería de ser como es normalmente en el adulto. Pero si hay una persistencia del conducto arterioso, esto va a crear que haya una mezcla de sangre oxigenada con sangre desoxigenada, y por lo tanto que la saturación de oxígeno esté disminuida. En cuanto a la respiración, cuando el bebé está inútero, pues todos esos alvéolos están llenos de agua, ajá, y no realizan intercambio gaseoso los alvéolos, sino que ya les llega la sangre oxigenada desde el corazón, ya no tiene que hacer nada. Pero cuando nace, pues ya tienen que empezar a trabajar estos alvéolos. Aquí habíamos platicado algo en ginecología acerca del desarrollo de estos alvéolos, que antes de que se empiecen a desarrollar bien, más bien, o sea, antes de que sean completamente maduros, cuando les dan el esquema de maduración pulmonar, es cuando se cree, de acuerdo a los factores de riesgo, existen posibilidades que haya un nacimiento prematuro. Entonces les dan corticoides para que los alvéolos puedan expresar o aumentar la producción de factor surfactante, que es una sustancia que es un lípido que evita que el agua colapse a los pulmones, ¿sí?
Esto mantiene las fuerzas dispersadas y hace que el alvéolo se mantenga pues, pues inflado, ¿sí? Si no hubiera factor surfactante en sus pulmones, sus alvéolos se colapsarían. Entonces, cuando empieza la primera respiración del bebé es una respiración que es muy vigorosa y hay una distensión gaseosa del alvéolo, o sea, se empieza a cambiar el material, ¿no? De algo líquido a algo sólido. Empieza a cambiar de algo líquido a algo gaseoso. Luego, el factor surfactante, por medio de la presión, va a ser desplazado desde el sistema linfático y hacia el sistema linfático y va a ser reemplazado por aire. Y a medida que va aumentando la presión parcial de oxígeno, los vasos de los pulmones se van relajando y el conducto arterioso que se encontraba acá se va a ir cerrando. Por eso se dice que es después del primer llanto, porque cuando aparece el primer llanto es cuando empiezan a llenar, es que ya hubo la primera respiración, se empezaron a llenar los alvéolos de aire y empezaron a colapsar esa estructura decidual. Entonces, ¿cómo va cambiando la saturación preductal del oxígeno a través del tiempo, no? Ya en los primeros minutos es del 60 al 65% y al final pues empieza a ser del 90 al 95%. Esta presión parcial de oxígeno va a permitir que también ese ducto arterioso remanente se vaya cerrando. ¿Y qué es lo que podría afectar negativamente una transición? Que los pulmones no se llenen de aire, o incluso aunque se llenen, que sean colapsados por ejemplo, falta de factor surfactante, porque haya una obstrucción de la vía aérea que no permite entrar el aire, que haya aspirado meconio el producto y no le permita eliminar ese meconio de las vías respiratorias. Entonces, todo eso va a dificultar que haya pues que el bebé pueda respirar, ya que el respirar es como la señal de inicio de la transición de la vida del bebé. Si esto se ve afectado, o sea, el principal órgano que va a guiar todo esto va a ser las vías respiratorias. Por eso es que la importancia o la relevancia de que en la reanimación neonatal siempre es ABC, siempre es primero la vía respiratoria y después lo demás, porque si no hay este estímulo inicial, pues no puede iniciar esa transición de un tipo pues una manera de regular su fisiología a otra manera, ¿sí? ¿Cómo se puede determinar que un bebé necesita reanimación? Hay que contestar estas 3 preguntas. ¿Nació a término? ¿Sí o no? Pues entre más inmaduro sea el bebé, más va a necesitar reanimación. Respira o llora, que respire o que llore es un símbolo o más bien es un signo de que hay respiración, ¿sí? Y que esa respiración se va a ver reflejada también en el color del bebé. Entre más rojito, más rosita pues quiere decir que esa respiración está siendo buena. Si se mueve, quiere decir que igual es bueno. Entonces nosotros podemos saber qué tanto va a necesitar reanimación. Ya les había dicho con qué escala. Y de hecho, para eso es esa escala. La escala de Apgar nos habla de la necesidad que va a tener un bebé de maniobras avanzadas o no avanzadas de reanimación neonatal. Además del término, el término, eso lo vamos a saber desde antes que nazca el bebé, ¿no? Porque nos dicen, no, pues es uno de 26 semanas, pues lo más probable es que necesite reanimación porque pues está muy inmaduro su sistema. ¿Cómo responde el recién nacido? Primero va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca, que va a ser menor de 100. Luego hay una disminución de la presión arterial, hay un poco de taquipnea. Cuando hay hipoxemia o hipoxia, ¿qué es lo que va a pasar con este bebé? Va a disminuir su tono muscular, la cianosis va a ser persistente, es decir, va a estar azulito constantemente y su piel
a nivel de todo su piel, sus músculos y todo eso se van a ver disminuidos, porque aparte para poder haber una contracción y movimiento a estos niveles se necesita oxígeno, y si no hay oxígeno, pues no hay contracción. ¿Qué suministros son los que yo necesito? Pues eso es lo que ya estábamos platicando, ¿no? Eh, para intubar, pues el laringoscopio. Las hojas que se llegan a utilizar es la de 0, doble 0 o 1. Los tubos endotraqueales que se llegan a utilizar en los recién nacidos son el 2.5, el 3, el 3.5 y el 4. La vía aérea con máscara laringea de talla 1 y de una jeringa de 5 mililitros para insuflar el balón. Para despejar la vía aérea, yo siempre voy a necesitar una perita de goma, como con la que le sacan los mocos a los niños grandes, una sonda 10 Foley, una sonda nasogástrica de 10 Foley, un sistema de succión que esté a 80 o 100 milímetros de mercurio y un aspirador de meconio. Para auscultar, pues un estetoscopio, de preferencia de los que son para neonatos que tienen doble campana, pero con uno normal basta. O para oxígeno, pues yo voy a necesitar que haya máscara, tubo, bolsa insufladora, que tenga una toma de oxígeno que pueda meter de 5 a 10 litros por minuto, un mezclador de flujo, un oxímetro de pulso. Para ventilar, yo voy a necesitar pues mi dispositivo de presión positiva con máscara para prematuro, con toma de oxígeno y una sonda de alimentación de 8 Foley y una jeringa de 20 mililitros. Para intubar, laringoscopio, si ya lo hemos visto, medicación, ¿qué puedo necesitar yo? Adrenalina 1 en 1000, solución cristaloide isotónica para expansión, naloxona para en casos de intoxicación por, ¿cómo se llaman estos? Por opiáceos, y dextrosa, porque luego también los bebés entre más inmaduros sean, más probabilidad hay de hipoglicemia neonatal. Y para termorregulación, una incubadora de traslado, una almohadilla calentadora, al igual que pinza umbilical o hay unos que llaman clamps umbilicales y jeringas en caso de que se lleguen a necesitar pues pasar algún líquido o medicamento, pues voy a necesitar jeringas. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar ahorita. Váyanse a desayunar y ya que desayunen, pues nos vemos para el siguiente pedazo de la clase, ¿sí? Que ya nos va a hacer acabar. Vamos a ir explicando qué es lo que haríamos con un bebé normal o con un bebé con alteraciones y ya para que se les quede claro. Igual voy a tratar de buscarles un videito para que vean cómo se reanima un bebé, ¿vale? Nos vemos en un ratito. Cuídense. Bye.